ácido péptica, por lo general no tenemos una diferenciación adecuada de los conceptos que estamos enunciando. ¿A qué me refiero? A casi cualquier dolor epigástrico o en flanco, perdón, en hipocondrio derecho, izquierdo, le vamos a llamar gastritis y eso es una tontería. En tanto que la gastritis se refiere exclusivamente al proceso de inflamación de la mucosa, la gastropatía, junto en donde se agrupa también la gastroparesia, nos está hablando de un proceso de disfunción, de una etiología diferente a la inflamatoria. Entonces, al hablar de gastritis, nosotros nos referimos justo a eso, a un proceso de inflamación de la cámara gástrica, típicamente de la mucosa, que es la zona más proclive a tener estos procesos, y por lo tanto tendríamos que caracterizar las diferentes etiologías que nos pueden dar estos procesos inflamatorios. Pero recuerda, cuando hablamos de gastritis, hablamos de un proceso de inflamación. No estamos pensando en que un dolor de tipo urente que proviene del hipocondrio izquierdo o del epigastrio inmediatamente nos tenga que hacer pensar en la presencia de enfermedad ácido-péptica. Así no es, ¿de acuerdo? La presencia de dispepsia, que es esta sensación urente que puede ser solamente en epigastrio o retroesternal, por supuesto, esto apunta para allá. La dispepsia no va sola, la dispepsia va acompañada de distensión de la cámara gástrica y por lo tanto sensación de plenitud gástrica, sensación de llenado y saciedad temprana, esa también está presente. Movimientos hiperperistálticos con ruidos de lucha también están presentes en la dispepsia, pero aquí ya empiezas a catalogar las cosas en un sistema diferente, es decir, no todo el dolor de origen epigástrico se debe a gastritis. La gastritis es un término que nos describe puntualmente la inflamación de la mucosa gástrica. ¿Esa inflamación podría ser ocasionada por enfermedad ácido-péptica? La respuesta es sí, pero no solo por enfermedad ácido-péptica, no solamente por las lesiones en la cámara gástrica o en el antro duodenal, es decir, en el bulbo, en la primera región del duodeno, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante que tengamos claro que gastritis se refiere a la inflamación de la mucosa en la cámara gástrica, en tanto que las diferentes patologías de la cámara gástrica que también nos pueden dar manifestaciones álgicas, pues eso ya es una clasificación diferente. Entonces tengamos esto presente, por favor. Gastropatía tiene que darnos a entender que hay diferentes alteraciones en la cámara gástrica y gastritis es una inflamación independientemente de su etiología de esta cámara puntualmente en la región mucosa. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sí, doctor. Sí, doctor. De acuerdo. A ver si es posible con este equipo. Que no me acostumbro. Tal vez es mi edad, pero después de Windows XP todo fue cuesta abajo ya. Esto creo que es el 10, no sé. No está bien. ¿Pantalla en blanco o más o menos en blanco? Sí. Muy bien. Entonces, cuando nosotros pensamos en la enfermedad ácido-péptica, básicamente nos estamos remontando a la presencia de úlceras pépticas. ¿Por qué hablamos de esto? Bueno, porque el término se presta mucho a confusiones, en tanto que péptico nos tiene que hacer referencia a la cámara gástrica, la presencia de las úlceras tiene que ser la ruptura o la agresión física sobre alguna de las porciones membranosas o sobre cualquier pared o frontera biológica establecida por un órgano, pero no solamente por un órgano, pensemos por ejemplo en algún tipo de tejido, en este caso en el tejido mucoso o incluso en la piel. Si nosotros tenemos una ruptura o una agresión física a este tejido o a este órgano, su superficie se va a lacerar y entonces bien podríamos tener la presencia de una úlcera. En el caso de nuestro tema el día de hoy, hablando de úlceras pépticas o de enfermedad ácido-péptica, básicamente lo que está pasando es que vamos a generar estas lesiones sobre la cámara gástrica en su porción interna, por supuesto, sobre la mucosa que reviste la cámara gástrica, y no solo eso, estas lesiones se pueden extender. Cuando estamos pensando en enfermedad ácido-péptica, tenemos que pensar que no solamente la cámara gástrica puede presentar estas úlceras. Las úlceras pépticas podrían presentarse básicamente
cualquier porción del tracto gastrointestinal. ¿Por qué? Bueno, diferentes y características diferentes en algunas porciones, pero que en general todas podrían estar expuestas a una cantidad de agresores físicos o químicos suficientes para generar estos procesos de destrucción de sus porciones internas, lo que llamamos úlceras. Sin embargo, lo más común es que se encuentren dentro de la cámara gástrica y dentro del duodeno. Y una vez incluso dentro de la cámara gástrica y dentro del duodeno, lo más común es que este esté presente en la porción antral y en la porción inicial del duodeno. Esto sería lo más común, ¿de acuerdo? Ahora, cuando nosotros estamos pensando en úlceras gástricas, sí que pensamos en alguna lesión sobre la membrana mucosa que se ubique en la cámara gástrica. Pero esto es muy sencillo. Si yo te hablo de una úlcera duodenal, estamos pensando en el mismo proceso de lesión física o química, pero que ahora ha cambiado su región anatómica y se presenta en la primera porción del intestino delgado, que típicamente vamos a llamar duodeno. Pero al final del día, tú y yo estamos pensando en exactamente lo mismo. La erosión o la disrupción de la capa interna o de la capa más interna, que sería la mucosa, en alguna porción del tracto gastrointestinal. Eso es lo que tendríamos que pensar. Y precisamente por eso necesitamos recordar parte de la citoestructura o de la arquitectura normal de la porción mucosa, ya que esta va a ser la que típicamente se dañe dentro de la enfermedad ácido péptica. Ahora, la porción más interna van a ser nuestras capas epiteliales que ya sabemos van a tener la capacidad de producir ácido clorhídrico, factor extrínseco, vamos a tener a las células principales, a las células foveolares, o sea, y ahí es en donde tenemos precisamente la capacitaciones anteriores y los factores agresores, que básicamente tendría que ser el ácido clorhídrico y el pepsinógeno, en contra de los factores protectores, que básicamente sería el moco con el bicarbonato, por supuesto, y las proteínas que están flotando en él, y también, por supuesto, una alta irrigación. Estos serían protectores contra agresores. Bueno, esta capa epitelial también se tiene que dedicar, por supuesto, a producir el moco, lo cual va bien, pero claramente tendrá una función de absorción y eso es importante para todo el sistema gastrointestinal. Ahora, esta capa epitelial se tiene que anclar a algo y ese algo va a ser la lámina propia. La lámina propia, recuerda, va a tener una cantidad importante de perfusión sanguínea y de vasos linfáticos. ¿Por qué? Bueno, pues porque en esta irrigación tan importante de vasos linfáticos y de vasos sanguíneos hacia la lámina propia, es como podemos hacer eficiente el sistema de irrigación esentérica a través de su circulación colateral. ¿Y por qué queremos una alta vascularización de la lámina propia para nutrir a la capa epitelial? Pues porque, entre otras cosas, además de producir y aportar una cantidad importante de bicarbonato, también estará encargada del transporte de los procesos o de las sustancias que se hayan absorbido por parte de esta capa epitelial. Entonces, recordemos eso, recordemos que la lámina propia tendrá esta función de perfusión adecuada de la capa epitelial. Y por último, la lámina propia se tendrá que adosar a la mucosa muscularis, que va a ser precisamente la frontera contra la cual ya estaríamos pasando hacia la capa, a la capa siguiente, ¿no? De nuestro tracto gastrointestinal. Por supuesto, va a tener una capacidad de contracción muy limitada. No quiere decir que la mucosa muscularis, perdón, vaya a tener la capacidad de contracción de las ondas longitudinales circulares o las longitudinales propiamente dicho, pero sí nos da algo de motilidad. Entonces, en general, nosotros es como vamos a dividir a la mucosa y esta va a estar presente en todas las porciones del tracto gastrointestinal. Insisto, en la cámara gástrica, la especialización de las diferentes fosas gástricas con las células que expresa va a cambiar sustancialmente con respecto a otras porciones, pero básicamente esa mucosa es constante, ¿no? Por supuesto, aquí te estarás preguntando, bueno, pues cambia demasiado. La respuesta sería sí. Piensa en el epitelio escamoso estratificado del esófago y piensa en el epitelio con fosas y por lo tanto glándulas gástricas de la cámara gástrica. Vaya que cambian, pero básicamente la porción más interna siempre será la mucosa. Eso es lo que tratamos de describir. Al respecto de la regionalización de la cámara gástrica, nada, mira,
Esto es importante por lo siguiente. Aquí ya no es necesario que estemos pensando en grabarnos a fuego las cosas. Lo que necesitamos es comprender que esta distribución anatómica se va a ser sometida a fenómenos físicos que nos den mayor cantidad de lesiones o que sea una región más proclive que otras a sufrir estas lesiones. Cuando nosotros regionalizamos, pues ya sabes que tenemos al cardias en su porción inicial, al fondo, que va a estar en la porción inferior infradiafragmática inmediata, el cuerpo gástrico. Esto va a ser importante recordarlo posteriormente, esta regionalización, que constituye la porción más generosa de la cámara gástrica, y por último el antro pilórico, que pues evidentemente va a conectar contra el píloro, que va a funcionar como un sistema valvular para conducir después hacia el bulbo duodenal, ¿de acuerdo? Que va a ser nuestra primera porción del duodeno. Esto es, digamos, lo más básico que necesitaríamos recordar de la estructura anatómica de la cámara gástrica, y esto tiene que ver con lo siguiente. Nuestra capa epitelial va a generar estos cambios de los que estamos mencionando porque va a tener especializaciones, particularmente en las glándulas gástricas, que le van a llevar a la producción de ácido clorhídrico. Por supuesto, ahora, piénsalo bien. Si yo necesito producir una gran cantidad de ácido clorhídrico para someter a una dilución química el alimento que voy a producir, imagínate que estás sentado o de pie. Cuando tú ingieres la comida, cuando ingieres este bolo alimenticio, ¿a dónde cae? ¿A dónde cae? Pues la respuesta es que va a ir directamente a la porción más inferior del estómago, y esto es por la aceleración gravitatoria a la que se va a someter, además, por supuesto, de los movimientos peristálticos del tracto gastrointestinal. Entonces, no tendría mucho sentido pensar que la porción con mayor expresión de ácido clorhídrico sea la porción superior de la cámara gástrica, ya que en condiciones normales, en donde se va a alimentar, o donde, perdón, donde se va a ser digerido, pues es en la parte más inferior del estómago. Pero ahora pensemos al revés. ¿Cómo necesitamos que se estructure la porción superior de la cámara gástrica? A lo mejor, si en la porción más superior de la cámara gástrica ponemos una mayor producción de los factores protectores, en este caso del moco, y un mayor vaciamiento del carbonato, lo que generamos es una cortina descendente de estos factores de protección